Buenos días, les habla su amigo y servidor Raúl John Vázquez, titular del programa La Voz de las Redes. Y hoy estamos aquí con Emilio Álvarez y Casa. Emilio. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Pues en la ciudad y puerto de Veracruz. Viendo todos estos temas que están sucediendo en México, todo este tipo de situaciones que vivimos, desde la violencia, desde el abuso de autoridad, el riesgo que tenemos los periodistas en Veracruz, y encima la aceptación tácita de Enrique Peña Nieto de que estamos siendo investigados y observados. Ahora sí que un Peña nos vigila. Lamentablemente, Raúl, no es que no lo supiéramos, No, sí. ¿no? Tú en tu carrera periodística, yo en mi carrera de derechos humanos, en fin, lo sabemos. ¿Cuál es la diferencia? Que es una expresión de un Estado criminal. ¿Por qué? Porque el software que se le vende a los gobiernos, la empresa que lo vende dijo, específicamente después de este escándalo, a los gobiernos responsables, que vende solo el software para luchar contra el crimen organizado y el terrorismo. Que se haya utilizado esos recursos, 80 millones de dólares, para combatir a periodistas y no para combatir a quien los amenaza, a quien los mata, es la expresión no solo de la complicidad criminal, sino de un ánimo de Estado de construcción de regresión autoritaria sin límite. Es o sea, no es que uno no sepa que el CISEN, que el ejército, que nos espían, pues, desde años atrás, ¿no? Cuando iban a las manifestaciones, a las reuniones, gente que en lugar de tomar foto del mitin, tomaba foto de las caras. Sí, ¿no? sí, uno lo sabe, totalmente registrado, y dice, mira este cabrón, en lugar de estarle tomando fotos al evento, registra las caras. Sí. Esas prácticas las sabíamos, las conocíamos, pero gracias al trabajo de la sociedad civil, a R3D, artículo 19, al Citizen Lab de Toronto, por primera vez pudimos documentar de manera digital, y eso fue una exigencia de la sociedad civil, que este gobierno está en una expresión de cinismo delincuencial. O sea, es que eso hay que así subrayarlo. Es la comisión de delitos, es una violación grave a los derechos humanos, no solo en términos de libertad de expresión, sino de invasión a la intimidad. Ese fenómeno me parece entonces que pinta de cuerpo completo a lo que es este gobierno. Y luego todavía cuando sale Peña a decir, amenazar a los periodistas. Eso es lo grave, ¿eh? Eso es lo grave. A mí me pareció de esta enseñanza lo peor. Todavía diciendo que él se siente espiado, que los demás no, las personas que supuestamente están amenazadas no lo podrán demostrar y que habrá que investigarles. Me pareció la expresión más autoritaria de un presidente acorralado, reducido en el menos del 10% de aceptación, que amenaza. Una amenaza, directa. Eso fue a mí, y luego salieron a hablarle a la prensa internacional, a New York Times, al país, a decirle, no está amenazando, pero si todo el país escuchamos, es decir, pues el fenómeno no solo de negación de lo que sucedió, una simple y tácita negación, sino salir a amenazar a las personas que denuncian. Eso es una clara demostración de que ellos no solo no querían que se conociera, sino que no tienen la más mínima voluntad de investigar. Y eso nos lleva entonces a un reclamo de la integración de una comisión independiente para que investigue eso. Quieren darle esa investigación, Raúl, al fiscal para los delitos contra la libertad de expresión. No lleva un caso resuelto. No lleva un caso resuelto. Solo este año van 7 periodistas asesinados. Y sale Roberto Campa a decir que no es el peor año, el subsecretario de Gobernación. Vamos mejorando, ¿no? Y sale Chong, el secretario de Gobernación, a decir, no, pues es que no pasó eso. O sea, en verdad, la construcción del espacio público a partir de un gobierno que comete delitos, lo único que pone en evidencia es aquel pacto del pastor con los lobos. Sí. Aquel pacto de los criminales que están unos en gobierno y otros fuera de gobierno. Ese tipo de acciones me parece que nos pone un dilema de frente de cómo articulamos exigencia desde la sociedad para poner fin a ese pacto de corrupción e impunidad. Ahora, tenemos dos grandes lecturas de lo que está pasando últimamente con el gobierno. Una lectura, lo que pasó en el Estado de México y en Coahuila. Otra lectura, lo que está pasando con toda la serie de atropellos de compañías extranjeras con nuestros pueblos originarios, tanto en Chiapas como con los yaquis, en Sonora, con Bacun, la contaminación del río Sonora.
O sea, estamos hablando de una depredación total y encima esta otra propuesta cínica por parte de Enrique Peña Nieto nos lleva a una situación de que ¿qué esperamos para el 2018? ¿Cuál es el escenario? O sea, ¿va a tener que llegar esto va a tener que resolverse de otra manera? Mira, Raúl, ese tema que pones es de la mayor importancia. El 25% del país está concesionado, del territorio nacional, está concesionado para exploración y explotación minera. Es un modelo de un neocolonialismo. Están llegando esencialmente mineras extranjeras a extraer toda la riqueza del país. No tenemos ni siquiera control. No sabemos cuánto oro, cuánta plata, cuántos minerales se están llevando. Y eventualmente la derrama es sueldos miserables y una contaminación atroz. O sea, lo que está pasando es que estamos teniendo un modelo depredador. La mejor enseñanza de eso es lo que pasó en Tabasco. ¿Qué pasó con el modelo del petróleo? El modelo del petróleo generó en el sur de Veracruz y Tabasco niveles extraordinarios de contaminación. No generó una transformación de un pueblo que tuviera condición de cambiar de su condición de vida. Hoy en Veracruz y Tabasco sigue habiendo personas que no saben leer y escribir. Sigue habiendo personas que no tienen ni siquiera condición para irse a dormir sin hambre. O sea, no afectó a la calidad de vida. No transformó las condiciones estructurales. Y este modelo depredador está poniendo no solo en riesgo a la primer frontera, que son nuestros pueblos indígenas, que son los que van a vivir directamente este modelo extractivista depredador, sino que va a generar un fenómeno de empobrecimiento estructural. ¿Por qué lo digo? Porque si seguimos pensando en un modelo donde las riquezas solo son para unos cuantos, donde seguimos pensando que 1 millón de personas en nuestro país tienen los ingresos de 60 millones, si seguimos pensando que el horizonte es que hay unas personas que no pueden tener más riqueza y otras personas que se van a dormir con hambre, ese modelo, esa opción de vida, lo único que genera es una reproducción, una construcción de una injusticia social que no tiene manera de salida. Y a eso le agregas un gobierno que legitima sus atropellos, cuando en Sonora tienes pueblos como el Yaqui, que tiene amparos. Raúl, tiene amparos otorgados por la Suprema Corte de Justicia, y estos con la mano en la cintura no lo respetan. No lo respetan porque están vinculados a intereses de los gobernantes, porque los socios de las empresas son los gobernadores, los diputados, funcionarios federales, y les dan el amparo a la impunidad. O sea, obligan al pueblo, al pobre, a los indígenas, a acudir a la ley. Y ya que acuden a la ley, no funciona. Entonces, ¿cuál es la moraleja? La ley solo cubre al rico y el jodido se queda jodido. Esa moraleja no es aceptable. Por eso me parece que tenemos que tener claridad que el 18 es una oportunidad para mandar un fuerte mensaje de que ya se les acabó la fiesta, de que tenemos que romper el actual estado de las cosas, que tenemos que irrumpir, un mensaje desde la sociedad. ¿Y por qué lo creo? Porque no me parece que los que han construido el problema van a ser la solución. El actual estado de las cosas no se explica sin esta clase política, sin esta partidocracia. Pensamos que el PRI era un partido político. Tarde y mal descubrimos que también es una cultura política que con sus más y sus menos ha permeado en todos los partidos, con sus colores, con sus tonos, con sus acentos, pero en esencia lo mismo. Es el mismo término de relación, es la misma forma de hacer política, con acarreos, con despensas, con autoritarismo, y no hemos visto el cambio. Me parece entonces que es el momento de mandar un fuerte mensaje de irrupción desde la gente. Ahora, la única propuesta que consideramos viable es unirnos como sociedad. Por eso yo le hago la invitación formal a Emilio para que se sume a Únete México, igual todos como una idea. No te digo que te sumes en este momento, piénsalo, ten una propuesta y yo sí me sumo con tu proyecto. Justamente porque es como tenemos que pensar. Es así, la iniciativa que estamos construyendo, que se llama Ahora, quien nos quiera conocer y visitar, le invito a verlo en Facebook, es Ahora MX, o en nuestra página www.ahora.si. Me parece que tocará eso, Raúl, que dialoguemos con distintas iniciativas, que articulemos, que veamos, que tejamos,
Me parece que la lógica manda a hacer un mapa de actores y liderazgos nacionales que quieran irrumpir. Hay mucha gente que ve con desconfianza la urna. Hay mucha gente, dicen en mi tierra, quien con la leche se quema hasta el cocoque le sopla, ¿no? Porque pues ya chingado, ya tantas veces nos han engañado, ¿ah? Entonces yo creo que tenemos que utilizar ese instrumento como uno más de nuestros instrumentos de organización, pero desde nuestro propio entendimiento. Me parece que además de generar una lógica de sumar, tenemos que hacer un debate de bajo qué condiciones vamos al 18, Raúl. Sí, yo creo honestamente que toca hacer una discusión sobre los árbitros. Sí. Lo que está pasando en los órganos estatales es una vergüenza. Algunos de ellos no pasan de la categoría de cargaportafolios del señor gobernador. Y el INE, la Autoridad Nacional, pues es una omisión estructural que me parece que ya están prendidos los focos de alerta de tenemos que revisar las condiciones bajo las cuales vamos al 18. Solamente con una sociedad unida vamos a poder obligar a que el árbitro que hoy tenemos sea despedido y trabajar en un verdadero árbitro, si no, no hay futuro. No hay futuro para la democracia en México. Me parece que, mira, te voy a dar un ejemplo. Hoy nos acordamos de la integración del Consejo de Woldenberg, de los 90s. Estamos hablando de hace 17 o 18 años. Yo le pregunto a quien nos escucha, hace 3 meses nombraron 3 consejeros generales en el INE. ¿Te acuerdas del nombre de alguno de ellos? No. Yo tampoco. Es una absoluta irrelevancia. Ahí han querido poner al árbitro, ¿no? Bajo la lógica de cuotas y cuates. Ese perfil ha ido ganando espacio y de manera que no tenemos árbitro. No hay. Tenemos quien cuida los intereses particulares bajo la lógica de cuotas y cuates. Sí. Por eso es que esa discusión hay que hacerla, Raúl. Por eso es importante, Andrés Manuel López Obrador, no sueñes con el 2018 hasta que no arreglemos el tema del árbitro. Y cualquiera que aspire a la presidencia de la República, no sueñen con los angelitos. El árbitro es primero. Mira, déjame darte un ejemplo. La semana posterior a lo que pasó el 4 de junio en el Estado de México y en Coahuila, que se cae el sistema en Coahuila como en el 88. Igual. Y en el Estado de México, donde vimos una cosa asquerosa. En lugar de estar discutiendo qué pasaba en las elecciones del Estado de México, Andrés Manuel tuvo una reunión para discutir el Plan Nacional de Desarrollo 1824. Para mí fue tan sintomático. A ver, la discusión era el Estado de México. Estamos aquí. O sea, Delfina dijo, voy a recorrer el Estado, voy a luchar por... Yo no he visto a Andrés al lado de Delfina defendiendo la elección. Yo no he visto a Andrés encabezando la indignación. Lo vi ocupado discutiendo el Plan Nacional de Desarrollo 1824. ¿Será ese el momento, Raúl? Honestamente, yo no lo creo. No. O sea, no hay 18 si no asumimos que lo que pasó el 4 de junio es una ruptura grave. Sí. Es una ruptura grave. Es decir, un mensaje que nos dijo el gobierno: voy a hacer todo lo que tenga que hacer para ganar, no voy a tener límite alguno, no voy a respetar la ley, voy a hacer uso inclusive de amenazas de muerte como hubo en el Estado de México. Sí. Yo conozco gente que le hablaron para amenazarla de muerte. La antorcha campesina estuvo hablando. El día previo a la elección me entrevisté con el fiscal de la FEPADE, la fiscalía que investiga los delitos electorales. Y la conversación inició cuando el fiscal nos dice: oigan, el oficio que está circulando es apócrifo. Y le dijo: ¿a qué te refieres? Sí, miren, es que falsificaron la papelería de la PGR y falsificaron mi firma para citar a una averiguación penal a representantes generales de Morena y del PAN el día de la elección. Sí, en el hotel, ¿te acuerdas? Y nos dijo el fiscal: eso es apócrifo. Llegaron al límite de falsificar a quien investiga los delitos electorales. O sea, ¿qué más cinismo que eso? Al que investiga los delitos electorales le falsificaron la papelería y la firma. Y no asumimos que eso es gravísimo, es una ruptura de las reglas del juego. Lo que vimos en el Estado de México y en Coahuila fue eso. Y si no nos plantamos bajo ese término, no hay 18 posible, porque va a ser una trampa. O sea, tengámoslo así de claro. En estas condiciones, como si no hubiera pasado nada, es irse al precipicio, es irse a meterse a la cueva
donde está lleno de cuates que te quieren dar de macanazos y ladrones, y luego te llamas a robo. No, señor, eso se construye ahorita. No hay futuro. Bueno, pues para La Voz de las Redes, Raúl John Vázquez, muchas gracias, Emilio, Raúl, de verdad. un gusto saludarte, Muchas gracias. Nos seguiremos encontrando. Vamos a seguir en contacto.